Quiero extender este cordial saludo también a académicos, investigadores, consultores, funcionarios de diversos entes del Estado y, por supuesto, a nuestros panelistas invitados, el senador Felipe Kast, la exministra de Educación Mariana Aylwin, el presidente de Vertebral, Juan Pablo Guzmán. Muchas gracias nuevamente por acoger esta invitación. Tan solo como un título preliminar, yo quería mencionar que a pesar de todas las dificultades que hemos estado sobrellevando en la actualidad, no solo en el país, que duda cabe que también en el mundo, nosotros tenemos la intención de reunirnos para celebrar. Es difícil, pero queremos lograr hacerlo. Y celebrar por partida doble, puesto que, por un lado, nosotros en Vertebral estamos celebrando el primer año de la suscripción de una alianza con la Universidad Diego Portales, que ha dado surgimiento a la Unidad de Estudios Vertebral UDP, que lidera José Joaquín Brunner, quien hoy presentará el informe en comentario, y que ha elaborado una serie de otros informes referidos, solo a modo de ejemplo, a regímenes de admisión en la educación superior técnico-profesional, a la impresión de la sociedad en la educación superior, a los sistemas de aseguramiento de la calidad en el sector politécnico, reconocimiento de aprendizajes previos y ejercicio de la docencia, entre algunas otras materias. Todos ellos, por cierto, desde una óptica comparada con otras latitudes. La actividad de hoy está destinada a presentar el 8º informe que damos a conocer por primera vez de esta manera a la esfera pública y con más de 400 testigos, puesto que Vertebral también ha tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos, y el informe lleva por nombre, al igual que la actividad, Educación Superior Técnico-Profesional frente al COVID. El segundo motivo para esta celebración, digamos, a pesar de los días grises, es que este informe ha sido publicado, ha sido destacado recientemente por la Organización de Estados Iberoamericanos como una publicación relevante en el ámbito educativo para la región, para Iberoamérica. Así que, sin más preámbulo entonces, quiero darle paso al inicio de esta actividad. Comenzará el académico José Joaquín Brunner, quien en un espacio de 20 minutos presentará las líneas generales del trabajo, destacará algunos de los principales hallazgos y comentará algunas de las conclusiones. Así que, por favor, José Joaquín, tienes la palabra. Dame solo un instante. Ahí sí. Ahí debieras tener audio, José Joaquín. Sí. Está. Buenos días. Y muchas gracias por la presentación. Un buen día especialmente a los demás participantes directos en el panel, en que yo nada más que voy a introducir el informe al cual se refería Leopoldo, que es un informe de comparación internacional respecto de cómo en los distintos países los sistemas de educación superior técnico-profesional han respondido a los desafíos que representó la pandemia y la suspensión generalizada de clases, también en el sistema de educación superior, igual que en el sistema escolar, alrededor del mundo. Este informe es un informe preparado, como decía Leopoldo, por el Centro de Políticas Comparadas de Educación, y tiene varios elementos a los cuales me voy a referir brevemente, siendo el primero, obviamente, que si uno revisa, digamos, la literatura que ha ido apareciendo, que son fundamentalmente documentos oficiales de los gobiernos, de organismos internacionales, mucha producción a partir de la prensa internacional, estudios por grandes oficinas de consultoría, etc., aprecian lo que es lógico, que hay un conjunto inicial de cuestiones que son comunes a todo el sistema, a todos los sistemas de educación superior a nivel nacional e internacional. Es decir, que valen tanto para la educación superior técnico-profesional como para la educación superior universitaria. Entre eso, obviamente, lo primero es la suspensión de clases que se produjo generalizadamente. Hubo variaciones en el tiempo, de un par de semanas, pero generalizadamente alrededor del mundo para más de 270 millones de estudiantes de la educación superior y en todas las miles de instituciones,
y la sustitución hecha de emergencia, de urgencia, de la educación presencial por una educación online con todos los problemas que uno puede imaginar. Y esto valió para, como digo, en el caso chileno, universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Enseguida, todas las instituciones y los países tuvieron que enfrentar el desafío de igualar condiciones de acceso tecnológico, que por cierto hay en los países, entre países variaciones y dentro de los países todavía más importantemente, acceso bastante desigual a las tecnologías necesarias para poder participar significativamente en procesos de aprendizaje. Y por lo tanto, las instituciones y los países tomaron medidas en esa dirección, algo de eso diré después. Cambio en las estrategias pedagógicas hasta donde ha sido posible, y esa es una tarea continua que partió el primer día y sigue hasta ahora, porque efectivamente no se traslada un sistema presencial mecánicamente y se lo pone sobre otra plataforma tecnológica. Hay que revisar estrategias pedagógicas, contenidos curriculares, métodos de transmisión de conocimiento, de formación, y ahí, por cierto, el sector técnico profesional en todo el mundo enfrenta problemas que sí son muy específicos a él, a los que me voy a referir. Todo esto ha requerido además un enorme esfuerzo de gestión, o sea, si en general las instituciones de educación superior en el mundo entero se vienen moviendo en una especie de tendencia que en la literatura suele llamarse gerencialismo o managerialismo, eso se ha visto acentuado todavía más durante estas semanas y meses, porque efectivamente ha habido que hacer una operación de logística en todo esto que exige movilizar todas las capacidades de las instituciones, particularmente porque en muchas partes del mundo, no en todas, pero en muchas partes del mundo y también en Chile, toda esta operación enorme se hace con un horizonte de restricciones económicas. En ninguna parte nuestras instituciones están bollantes desde el punto de vista financiero, que hubiesen podido contratar consultores internacionales, etcétera, para hacer este tipo de operación. Ha habido que hacerlo con los recursos que están en casa, y efectivamente esos han tenido que tensionarse y potenciarse para poder dar respuesta desde el punto de vista de la conducción, de la gobernanza, digamos así, de las instituciones. Ahora, otra respuesta que son más interesantes desde el punto de vista nuestro son las respuestas que han tenido que dar las instituciones técnico-profesionales, como sea que se llamen alrededor del mundo. Nosotros miramos en general, internacionalmente el fenómeno, pero luego también particularmente en algunos países, entre ellos Australia, España, Estados Unidos, el Reino Unido y Colombia, dentro de América Latina. Específicamente, cuáles habían sido las estrategias de respuesta, de adaptación frente a los nuevos desafíos de los sectores técnico-profesionales. Y ahí en todas partes una primera constatación que se ha hecho es que efectivamente los programas de carácter más vocacional o dirigidos directamente a la preparación para el mercado laboral, y por lo tanto donde desde hace rato se viene asumiendo curricularmente una arquitectura en torno a competencias, enfrentan problemas distintos en términos de su digitalización de la enseñanza, que el que enfrentan programas más bien de carácter académico, disciplinario, con una fuerte base teórica, que muchas veces resulta más fácilmente adaptable a las nuevas condiciones tecnológicas y de organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí, en cambio, el hecho de que la enseñanza está orientada fundamentalmente al desarrollo de habilidades y competencias, por un lado, y por otro lado, que hay una fuerte componente, por lo tanto, llamémoslo clínico o práctico en la enseñanza, eso representa un desafío muy especial para este tipo de instituciones. Aquí, en todas las instituciones del sector, hay una carga mucho más fuerte que en otros niveles de la educación superior,
en talleres y laboratorios, en trabajos prácticos, en prácticas dentro de la industria y de establecimientos en general comercial y del sector productivo, trabajo en equipo sobre la base de proyectos materiales, no puramente intelectuales. Bueno, mucho trabajo con sectores que están particularmente afectados por la pandemia, como es el sector de salud o el deporte, etc. De modo tal que en todos estos casos hay un esfuerzo especial, significativo, específico a este sector que se ha tenido que desarrollar y que, por cierto, adquiere distintas materializaciones en diversos países de acuerdo a sus tradiciones institucionales, al peso que tienen en cada uno de estos países el desarrollo de la educación superior técnico-profesional. Alemania, por ejemplo, reunió, como logra hacerlo debido al fuerte componente dual en su formación, rápidamente en una misma plataforma tecnológica a industrias y centros educativos para poder desarrollar con vigor esta nueva forma de aproximación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, tratando de reproducir, digamos, en la educación a distancia, muchas de las características de la enseñanza dual que tiene tan larga tradición en países como Alemania o Austria o Suiza. En la mayoría de los países que nosotros examinamos, en realidad, más bien se ha tendido a suspender las prácticas, y eso ocurrió, por ejemplo, en países como España, Italia, Holanda, en Rumania y en otros, donde se suspendieron las prácticas profesionales, los trabajos más de vinculación con el sector productivo, toda la parte de métodos pedagógicos basados en el trabajo práctico en establecimientos del sector productivo, quedaron paralizados. En otras partes, como en Dinamarca, o en Irlanda, o en Suecia, o en Finlandia, se ha mantenido el trabajo con empresas cada vez que ello dentro de la estrategia general de sanidad ha sido posible. Y también porque ahí existe en varios de esos países una tradición más consolidada de trabajo asociado, si las condiciones sanitarias lo permitían, se siguió desarrollando una estrategia que ahora, teniendo centro en plataformas tecnológicas de educación a distancia, sin embargo mantenía elementos de presencia en algunas por lo menos líneas de trabajo pedagógico en relación con las empresas. También, por cierto, se constata en todos los países, y creo que vale también para Chile, que la composición estudiantil del estudiantado, de las personas, jóvenes y adultos, que participan en la educación superior técnico-profesional, representan un desafío en sí. Aquí, en todos los países, tiende a estar representados los sectores de menores recursos o con menor, muchas veces, capital económico, social y cultural, lo cual efectivamente representa un desafío adicional al momento de hacer este traslado de la educación, por decir así, desde la tecnología presencial a la tecnología a distancia. Y esto son dificultades adicionales que se han tenido que enfrentar, igual como el clima en general de incertidumbre que estas instituciones tan ligadas a las dinámicas del mercado laboral están teniendo que enfrentar. Todo el mundo hoy día se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo, cuando se restablezca algo así como una nueva normalidad, cuál es el horizonte con que se van a enfrentar los graduados en general de la educación superior y más particularmente de la educación técnico-profesional? ¿Qué niveles de desempleo va a haber en ese momento? ¿Qué dinámicas de crecimiento y por lo tanto de creación de nuevas oportunidades laborales? ¿En qué sectores? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Efectivamente, le representa a las propias instituciones del sector un desafío, digamos así, más agudo y en un clima de mayor incertidumbre, entre otras cosas porque además se va a enfrentar toda esa nueva etapa de desarticulación del mercado laboral post pandemia con un proceso
que está, digamos, puesto entre paréntesis solo aparentemente durante este tiempo que es el de la revolución tecnológica ahora generalizada en el sector productivo. Eso sigue adelante y va a seguir adelante, y por lo tanto lo que cuesta imaginar es la combinación entre los efectos directos de la situación que estamos viviendo y de la revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, o como se le quiera llamar, que ha venido desarrollándose últimamente. En muchas partes, más diría yo, más notoriamente que en Chile, en las comparaciones se observa un esfuerzo serio y sistemático por adaptar a los organismos públicos que o bien supervisan o bien evalúan y acreditan a instituciones de educación superior para tratar de ponerlo en consonancia con la fase por la cual están atravesando estas instituciones. En algunas partes directamente se suspenden algunos procesos, en otras partes se retira la malla más ceñida de control y de supervisión para permitir justamente que las instituciones se adapten cada una de acuerdo a sus propias condiciones. Es decir, se baja, digamos así, el peso del control y de la supervisión burocrático, formal, reglamentaria, y se trata de incentivar que las instituciones puedan, con autonomía, innovar para poder adaptarse a las nuevas realidades. Y por cierto, como veremos ahora a continuación en la última parte, también las cuestiones de financiamiento de las instituciones están jugando un papel muy central en la discusión. Es decir, cuáles son las estrategias ya ahora de mediano y de largo plazo, mirando hacia adelante, de financiamiento sustentable de los sistemas de educación superior y más en particular de los sectores técnico-profesionales. Entonces, déjenme concluir esta breve introducción con algunas de los hallazgos, digamos, que se observan a partir de la literatura comparada o de la experiencia internacional comparada. Una primera gran discusión en lo más inmediato tiene que ver con cómo fortalecer, obviamente, en lo inmediato la calidad y el alineamiento respecto de las demandas inmediatas de los mercados laborales una vez que se reconstituya la cierta normalidad o nueva normalidad. Es decir, en lo inmediato, la estrategia en todas partes ha sido reforzar al máximo lo que tiene que ver con mantener o que no se deteriore agudamente la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sector y que se mantenga o no se deteriore, sobre todo, los patrones de equidad en el acceso y ante el riesgo, que obviamente estamos viviendo también en Chile, de unas mayores tasas de deserción, de abandono, de sobrecarga, de percepción de sobrecarga de los estudiantes, de difícil adaptación de sus propios aprendizajes, ahora mucho más autónomo, porque así es, digamos, cuando uno está expuesto a este nuevo tipo de educación a distancia. Entonces ahí hay todo un capítulo, digamos, que es interesante de discusión que tiene que ver con las estrategias institucionales y del país inmediatas para asegurar que la formación mantenga los patrones necesarios de calidad y equidad. Una segunda tiene que ver con dimensionar hacia el futuro la demanda, y claro, eso va a depender mucho en los distintos países de cuáles son las estrategias de salida. Yo tomo como referencia los análisis, por ejemplo, de la CEPAL en América Latina para tratar de imaginar bajo qué parámetros uno tiene que pensar la demanda estudiantil y la demanda en general de personas por educación técnico-profesional y educación superior en general, en una década que la CEPAL declaraba probablemente volverá a ser una década perdida, es decir, una década donde a lo largo, a la vuelta de los 10 años estaremos discutiendo si hemos recuperado los niveles de ingreso per cápita y su distribución con todas las desigualdades que tenía de antes de producido todo esto, es decir, digamos así, a comienzo del año 2019. ¿No? Esa va a ser la discusión 10 años después. Eso significa que tenemos por delante 10 años de condiciones en general
muy difíciles para proyectar cuál va a ser y cómo se va a comportar la demanda del sector y en general de los niveles de pregrado en la educación superior. En otras pandemias menos destructivas que la actual se ha observado todo lo contrario, un cierto aumento de la demanda de gente que se protege de tener que ingresar a un mercado laboral muy restrictivo. Hoy día hay grandes preguntas si eso va a ser así, y claro, dependerá mucho también de los sistemas de financiamiento de la demanda, es decir, qué esquemas de gratuidad, de becas, de crédito y capacidad autónoma de las familias habrá para financiar esta demanda en la educación superior. Clave, digamos, ligado a lo anterior, está su contraparte, es decir, cómo se proyecta la oferta y cómo se combinará de aquí en adelante fundamentalmente la enseñanza digital con la presencial. No creo ser una lectura equivocada si digo que en la gran mayoría, por lo menos desde el punto de vista de quienes están involucrados en las políticas nacionales y en las políticas institucionales, lo que se sostiene en todos los países es que no habrá una vuelta, para decirlo así brutalmente, a una presencialidad del 100%, ni a lo largo del año 2021, que todavía van a ser años, digamos, bajo el efecto directo de lo que estamos viviendo, pero de ahí en adelante tampoco. Es decir, que habrá un reacomodo y una reorganización en general de la provisión docente en los distintos niveles de la educación superior, pero de una manera bastante generalizada. Y eso, claro, representa para el mediano plazo interesantes desafíos para nuestro país y para nuestras instituciones también. La nueva forma de organizar el paquete docente completo, que tiene que ver con contenido, con currículum, con competencia, con capacitación de los profesores, con formas de evaluación y de calificación del estudiantado, con cómo mantener o elevar la pertinencia respecto de un entorno no solamente laboral, sino económico, social, político y cultural que estará experimentando también grandes transformaciones. Hay preguntas importantes sobre equidad, sobre acceso y, por cierto, sobre calidad y cómo de ahí en el futuro, de aquí en adelante, habrán de operar los sistemas públicos de supervisión, evaluación y acreditación. Si acaso se es compatible con, por ejemplo, las transformaciones que uno fácilmente puede imaginar, si son compatibles con una regulación y reglamentación cada vez más minuciosa, detallada, de todo lo que la universidad o las instituciones de educación superior en general, desde el punto de vista de los insumos, tienen que tener y reunir para poder hacer una oferta válida de educación superior que sea significativa y ajustada a las necesidades del país. Cuánto más autonomía van a requerir las instituciones para efectivamente poder responder con flexibilidad y de acuerdo cada una a su propia identidad y proyecto. Y finalmente, claro, gran tema, como decía, es cómo y en qué momento los países van a redefinir una estrategia de desarrollo sustentable para la educación superior y particularmente para este sector, y una estrategia con una línea fuerte en los aspectos de financiamiento. Finalmente, el financiamiento seguirá siendo en distintas mixturas estatal y privado en todos los países. Quienes sueñan que podría llegar a ser completamente estatal es simplemente porque no están viendo bien la realidad y los debates en los otros países, donde todo lo contrario, ahí donde hay países con una fuerte estatalidad en el financiamiento de la educación superior, como son algunos de los europeos y algunos otros, están discutiendo, como ya lo han hecho antes Australia, Canadá, Inglaterra, Holanda, cómo van a atraer recursos privados a la educación superior. Entonces ahí nosotros que tenemos una mixtura distinta de la de otros países, que hoy día probablemente es más o menos 50% en general de la educación superior financiado por los privados y 50% por el Estado, más o menos, bueno, tendremos que ver efectivamente qué tipo de mix de financiamiento, bajo qué tipo de estructura de asignación
de recursos, con qué tipo de incentivos, etcétera, se va a poder plantear el desarrollo a lo largo de una década de recursos restringidos, de esta, entre comillas, década perdida, cómo se va a poder rearmar una estrategia en esa dirección. Bien, eso me parece que pueden ser algunos elementos que sirvan para nuestra conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Joaquín, por esa sujeción prusiana al tiempo, antes de que yo me ponga nervioso. Ustedes se imaginan lo difícil que es esta tarea a veces. A continuación, le vamos a dar la palabra al senador Felipe Kast. Lo voy a presentar muy brevemente. Él es senador de la República por la región de la Araucanía, es ingeniero comercial con mención en Economía y máster en Economía con mención en Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Fue ministro de Planificación en el primer gobierno del presidente Piñera, entre marzo de 2010 y julio de 2011, y es fundador y vicepresidente del partido de Evópolis, del que fue también diputado por el Distrito 22, Santiago, entre los años 2014 y 2018. Antes que él inicie, tiene un espacio de intervención de hasta 15 minutos, senador. Lo quiero excusar a él desde ya, puesto que lo invitamos sabiendo que era día miércoles de sesión en sala en el Senado, ha tenido mucha actividad legislativa nuestro Congreso, así que quiero agradecerle doblemente la voluntad por estar acá con nosotros, senador. Muchas gracias y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que anoche nos acostamos un poco tarde, tuvimos sesión hasta las 2 y tanto de la noche, no con mucho éxito, desgraciadamente no se aprobó el límite de la reelección, pero bueno, se aprobó para 14 años más, parte del desprestigio que a veces también tenemos en el Congreso. Creo que es bastante absurdo la reforma que aprobamos, pero bueno. Voy al tema de fondo y agradezco la invitación de ustedes, agradezco a Juan Pablo, a José Joaquín, a Mariana también por este panel. Algunas reflexiones en torno al estudio y lo que de alguna manera se viene por delante. El gran dilema que tienen hoy día los organismos de educación superior en grueso es cómo entrego educación de calidad en este nuevo contexto y cómo no pierdo, en el fondo, sobre todo con aquellos alumnos que ya están en mi institución, en las instituciones, cómo logro que no se pierda el contenido que justamente va a tener una ventaja sobre los otros. No es fácil y quiero partir por un diagnóstico dentro del virus. Tuve una reunión anteayer en la noche con Ricardo Hausmann, profesor de Harvard, y conversábamos un poco cómo se viene la situación de la educación superior en Estados Unidos. Solo para dar un ejemplo, todo Harvard ya decidió que el segundo semestre no hay ni una clase presencial. O sea, para ponerlo en orden de magnitud, ni una clase presencial el segundo semestre completo en Estados Unidos. Y claramente, la solución al virus va a ocurrir cuando un 80% de la población de cada país finalmente logre estarse contagiada, ya sea con la vacuna o por contagios controlados o descontrolados, como ha ocurrido en muchas partes. Por lo tanto, esto va a ser más largo y más serio de lo que muchos asumimos. Incluso en las últimas semanas hemos ido aprendiendo cada vez más, incluso el gobierno creo que ahí, más allá de un esfuerzo muy serio, muy potente que está haciendo, el gobierno también pensó que esto tal vez iba a ser más corto. Y yo creo que no era correcto. Finalmente esto va a ser más largo y eso no significa que finalmente haya que simplemente bajar los brazos, sino que todo lo contrario, hay que prepararse, como decía el estudio y José Joaquín, a mirar una cola de la distribución de probabilidades que aunque uno la miraba como lejana, esa cola ha ido aumentando en su probabilidad de que la educación superior tenga que pensar en serio en nuevas formas de funcionamiento. O sea, y eso creo que es difícil para todos, porque siempre por mecanismos de defensa pensamos que vamos a volver a lo mismo que teníamos antes. Y además por mecanismos de defensa pensamos que esto va a ser más corto. Psicológicamente estamos preparados para minimizar los costos de las cosas. Entonces yo realmente el cuándo vuelven, yo creo que no solamente es cuándo vuelven, sino que a dónde vuelvo, que son dos preguntas distintas. El cuándo vuelve probablemente sea un poco más largo, el a dónde vuelvo es una pregunta difícil y compleja, pero también una oportunidad. Como todas las crisis son oportunidades, yo creo que aquí cuando se hablaba del desafío de esta revolución tecnológica, bueno, esta revolución tecnológica claramente tuvo un aceleramiento con esto. O sea, esta crisis
es un shock externo que lo que hace es ponerle el acelerador a multiplicarlo por 10 a toda la revolución tecnológica. Entonces, es una tremenda oportunidad para aquellas instituciones de la educación superior que entiendan ese nuevo mundo y que entiendan las empresas, no solamente a sí mismos, sino que sean capaces de pensar cómo van a ser las empresas o el proceso productivo en esas industrias con esta nueva revolución que se acelera, básicamente. La mala noticia es que además de esta complejidad de la revolución tecnológica y estas nuevas industrias, que yo creo que el mundo de la educación técnico superior tiene una gran ventaja, porque más allá de la dificultad del estudio, que cuando es presencial hay mucha práctica, como decía José Joaquín, que se hace más difícil, pero al mismo tiempo esa práctica y esa falta de poder hacer ese ejercicio práctico, también te genera un espacio para poder pensar en forma, aunque sea más teórica, de cómo va a funcionar esa industria en el futuro. O sea, la educación técnica profesional creo que va a tener que meterle mayor énfasis o cambiar la composición de sus esfuerzos hacia poder efectivamente preparar a sus estudiantes hacia esa dimensión de revolución tecnológica. Lo complejo en Chile es que, además de esta revolución tecnológica, de la incertidumbre del virus, de la paralización de la economía, que probablemente va a ser una de las más complejas. Paréntesis, la buena noticia es que se está empezando a cuajar de a poco un cierto pacto económico, reactivación social, responsabilidad fiscal, que yo por lo menos la veo bien encaminada. Los políticos somos expertos en echar a perder la fiesta, así que no hay que ser tan optimistas, pero por ahora salió a mi gusto la mejor cara de los economistas de la Concertación. Había algunos muy buenos ahí. Creo que estamos logrando en Chile Vamos también sumar un elenco interesante. El ministro Briones está haciendo un esfuerzo genuino, el presidente Piñera también, y bueno, y todo el resto del equipo. Pero lo que sí quería poner es que hay una complejidad adicional que no está en el estudio, y es que el estallido social, en el fondo, está en un paréntesis, pero también es una amenaza muy grande para nuestra sociedad. No solamente el coronavirus, sino que además la descomposición del pacto social, de la democracia, la violencia, y la tolerancia a la violencia por parte de algunos grupos políticos, que hace aún más difícil poder combatirla, más allá de las genuinas preocupaciones sociales que tengamos. Cuando uno cruza la línea de justificar la violencia, transforma hasta la causa más justa, como decía el Papa Francisco, en una mentira. Entonces, ahí quiero ponerlo, aunque sea en paréntesis, pero creo que también hay que estar atento al proceso político, que desgraciadamente no ayuda mucho, o no ayudó mucho después del 18 de octubre. Este pacto que les comentaba hace unos segundos atrás, creo que es una buena noticia, por eso lo comentaba, porque de alguna manera, si hay algo bueno que ha hecho el coronavirus, es que volvió a darle la palabra a los técnicos, volvió a darle la palabra a los especialistas científicos. Y ojalá que eso también se contagie en el mundo económico, en el mundo político, y por qué no en el mundo de la educación. En relación al tema del financiamiento, claramente hay una dificultad, y es que aquí hay dos mundos que muchas veces no conversan. Son las instituciones de educación superior que tienen gratuidad, que claramente tienen una situación mucho más cómoda, porque el pago del Estado claramente va a estar ahí, y el resto, que claramente no la tiene tan cómoda, porque depende de la capacidad de pago de las familias. Yo creo que aquí también hay un desafío pendiente como país, el haber partido con la gratuidad en las universidades, el haber tenido gratuidad incondicional y no una gratuidad solidaria que permitiera que tú efectivamente ingreses a la educación superior sin pagar, pero que después le devuelva la mano al país con una suerte de crédito contingente al ingreso, que es el diseño correcto de política pública. Es una tarea que yo creo que vamos a tener que volver a levantar, por mucho que ya el mundo político pareciera que no se atreve a levantar la voz por cosas impopulares. Yo creo que tenemos que hacerlo. Creo que el diseño de financiamiento de la educación superior actual es un problema, y no haber partido por la educación técnica claramente creo que es un problema aún mayor. Yo creo que debiéramos atrevernos como sociedad a repensar el sistema de financiamiento,
a un sistema claramente que le dé capacidad a las familias de poder elegir, de poder ver dónde invierten esos recursos y poder también que le puedan pagar al país de vuelta dependiendo cómo les vaya en el futuro, que me parece que es un sistema que permite justamente mayor equidad, y no solamente mayor equidad, sino que también mayor desarrollo del mundo de la educación superior. Ahora, sobre el cambio de las estrategias pedagógicas, que es otro tema que habla el estudio, y de alguna manera, ¿qué es lo que nos está generando la pandemia? Yo creo que aquí hay otra dimensión que hacemos poco en la educación superior muchas veces, y que tiene que ver con la dimensión, aquí el estudio hablaba del conocimiento, la parte, si tú quieres, más académica, la parte teórica, y ponía una segunda dimensión de la parte de las competencias, y que requiere más práctica, y que te prepara para el mundo del mercado laboral. Yo creo que hay una tercera dimensión que es interesante y que uno podría desarrollar en medio de la pandemia, y que tiene que ver con una parte más bien emocional, de liderazgo, de competencias blandas, que muchas veces no la desarrollamos lo suficiente, y que son tremendamente productivas. O sea, el desarrollo y que sí creo que la pandemia, más allá de no poder estar en un lugar de trabajo físico, si yo soy capacidad de desarrollar actitudes de liderazgo, actitudes de competencias de relacionamiento humano, todos los que hemos logrado alguna vez armar algún equipo, nos damos cuenta de que a veces alguien que tiene la misma competencia técnica, pero es uno que tiene una capacidad relacional, de vínculo distinta, realmente la multiplicación de ese mismo conocimiento en forma exponencial por su capacidad de relacionarse con el resto de los equipos es tremenda. Entonces yo creo que hay una dimensión para la industria, para el mundo de la educación técnico superior, que va más allá del conocimiento y va más allá de las competencias. Y lo otro que creo que es relevante en esta evaluación de cómo la pandemia golpea o genera oportunidades, tiene que ver con repensar la estrategia productiva, como bien decía el estudio, de la educación superior. Y voy a poner un ejemplo. Hay ciertos elementos de conocimiento que podemos envasarlos mejor, o sea, que podemos incluso estandarizarlo mejor. Y cuando la empresa Apple hace computadores o hace iPhones o hace cualquier producto, trata de mantener un cierto estándar de muy buen nivel. Y hay dimensiones, y yo creo que la tecnología, el aceleramiento de la tecnología, y aquí hay un tema de la equidad que hablaba también el estudio que me parece muy, muy relevante, que no lo hemos visto en las políticas públicas, cómo la conectividad, la desigualdad de acceso, el tener conectividad se transforma hoy día en una variable crucial para la equidad, cosa que antes pensábamos que era un lujo, hoy día se transforma en una variable crucial. Pero si es que el mundo de la educación superior es capaz de ocupar a los mejores del mundo, como además esto es un bien que es transable, fácil, para desarrollar ciertas competencias básicas de conocimiento, y complementa en la forma presencial o en la forma más de educación uno a uno, con habilidades que tengan que ver con el desarrollo de esas habilidades en forma micro, creo yo que la combinación puede ser muy potente. O sea, es un absurdo que teniendo, y tal vez el ejemplo más preclaro son las charlas TED, donde la masificación del conocimiento a través de una pequeña ONG que se llama TED ha hecho que tengamos acceso a no solamente un conocimiento, sino que a un nivel de explicación de ese conocimiento, masificación y hacerlo horizontal tremendo. Creo que es una gran oportunidad para la educación superior. Y la pregunta es entonces, ¿qué rol le compete a la institución de educación superior en asegurarse que sus estudiantes puedan asimilar ese contenido y puedan efectivamente desarrollarlo en conversación con la empresa que está cambiando hacia el futuro? Entonces, para ir resumiendo y seguir adelante con el debate, yo creo que hay un riesgo tremendo, creo que la pandemia va a ser más larga de lo que pensábamos, creo que hay una gran oportunidad, creo que la revolución tecnológica se multiplicó por 10, creo que además
la fuente de financiamiento que tenemos hoy día en las universidades hay que repensarla y hay que atreverse a decir que es completamente injusta. Y estoy convencido que al final del día esto es una gran oportunidad para mejorar la calidad de la educación superior y particularmente la técnica superior, que tiene un desafío enorme, que es que lo técnico el día de mañana también sea parte de un proceso continuo. O sea, la gran diferencia de la educación técnico superior al final del día no es solamente que puedan acceder quienes no accedieron a la educación, si tú quieres, universitaria, que creo que es un absurdo. Es un absurdo, porque más encima la educación universitaria es infinitamente más lenta para absorber muchas veces la nueva tecnología. Te enseñan lo que ya se enseñó lo que ya se aprendió hace 20 años atrás. Y por lo tanto, creo que la universidad, la educación técnica superior tiene el desafío de ocupar este shock disruptivo de la pandemia para volver a no una nueva normalidad, sino que a un nuevo estado de funcionamiento, donde efectivamente probablemente puedan salir incluso fortalecidos en relación a otro tipo de educación. Y creo que el desafío de Vertebral, de esta asociación de organismos de educación técnico superior, es atreverse a elaborar un plan, una visión de futuro, un sueño futuro. Porque mientras tú no lo dibujas, si no lo transpiras, si no te apasionas por él, va a ser muy difícil que los otros lo puedan visualizar. Así que yo agradezco la invitación, creo que es muy potente, es la primera vez que me han invitado desde la pandemia a un seminario de esta naturaleza, de pensar el futuro después de la pandemia y durante la pandemia. Así que nada, habla muy bien de ustedes, a veces estamos mirando las próximas 24 horas o los próximos 7 días, y hay re poco espacio donde están dándose el tiempo de pensar en lo importante y no solo en lo urgente. Así que les agradezco una vez más por la invitación y un honor compartir con Mariana, con José Joaquín y con ustedes en este seminario. Muchas gracias, senador. Sabemos que tiene que partir corriendo a la sala del Senado, así que vaya sin cuidado y muchas gracias por sus palabras. Nos quedamos con tarea también, por cierto, así que sabrá próximamente de nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias, senador. Bien, a continuación le corresponde el turno de la exposición a la ex ministra de Educación, a la profesora Mariana Aylwin, que fue exministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos entre el año 2000 y 2003. Ella ha sido consejera regional de la región metropolitana entre marzo del 2014 y noviembre del 2016. Fue diputada por el Distrito 26, correspondiente a la Florida, en la legislatura de los años 94 a 98, y es en la actualidad directora ejecutiva de la Corporación Educacional Aprender. Mariana, muchas gracias por acompañarnos y tienes el turno de la palabra. No, ahí sí debieras estar con audio. Ahora sí. Ya, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Vertebral por esta iniciativa y por este documento. Me puse a mirar qué otras cosas había y la verdad que encontré prácticamente nada en reflexión. Es verdad que es un corto tiempo, pero en ese mismo sentido me parece súper aportador, un documento que a 2 meses de empezar la pandemia y la suspensión de clases, muestra lo que está pasando en otras partes del mundo y hace una reflexión sobre cuáles son, o enumera los desafíos de tan gran magnitud a los que se están enfrentando distintos países. Y también creo que las experiencias comparadas nos ayudan a mirar con más benevolencia los problemas que estamos pasando nosotros, pero también a tomar esas experiencias como algo que, ya que nos han precedido, como ejemplos de cosas que se pueden hacer. Yo quisiera, en primer lugar, decir que a mí me impactaron mucho las cifras que entrega el informe. Cuando hay en el mundo
un 91% de los estudiantes de todos los niveles que están con suspensión prolongada de clase y que están en el fondo confinados. Ahora, 200 millones de estudiantes de educación superior, 20.000 instituciones, calcula la UNESCO. América Latina enfrenta una situación más compleja aún, porque tiene una debilidad mayor que los países que se comparan, o los países europeos, ya sea Australia o Estados Unidos. Los efectos de la pandemia en los jóvenes pueden ser muy devastadores. Pensar que en América Latina hay un 53% de trabajos informales, en Chile un 30%, y que nadie en el mundo se encontraba preparado para una situación de esta característica. Y entonces me parece que estamos viviendo un contexto casi de guerra universal, y que nos obliga a hacer las cosas de una manera distinta y enfrentar muchos temas al mismo tiempo. O sea, yo me pregunto, por ejemplo, que cuando en Chile estamos debatiendo cuánto hay que gastar en los próximos 18 meses para abordar la magnitud de la cesantía, la pobreza, las pymes, reactivar la economía, y se habla de cifras muy importantes, pero ¿cuánto de eso va a ir a educación o cuánto de eso va a llegar a los jóvenes que están viviendo esta situación tan especial? Y también me llamó muchísimo la atención una cita que está en el informe, en sus primeras páginas, de Reimers y Schleicher, y que dice que la pandemia del COVID va a generar la mayor disrupción en oportunidades educativas a nivel mundial en una generación. O sea, aquí vamos a tener una generación que va a tener una desventaja respecto a las generaciones anteriores muy grande. Y yo creo que a uno le preocupa el futuro, pero ¿qué pasa con esta generación que hoy día se está viendo impactada de esta manera? Lo otro que quisiera mencionar es que aquí, en el fondo, en todos los países que se seleccionan en el documento, hay básicamente 3 temas importantes que todos tienen que abordar y que se pueden abordar de manera distinta. Uno tiene que ver con esta obligación a cambiar la manera de enseñar. Y no solo ya no es presencial, sino que es online, pero también la educación online es distinta a la presencial. Y yo ahí quiero contar un ejemplo que lo he vivido muy directamente, pero en colegios técnicos profesionales. Entonces, los profesores lo primero que hicieron fue mandar o hacer sus mismas planificaciones para el trabajo online. Y se encontraron, por una parte, que, o sea, esas planificaciones de clase no servían para el trabajo online, que tenían que hacer una cosa completamente distinta para motivar a los alumnos, para llegar a ellos, identificar qué es lo que querían realmente lograr con esas clases, muy distintas de las clases presenciales. O sea, no es traspasable una clase presencial a una clase virtual. Y creo que eso va en la línea de
cómo enseñar y qué aprender, que es muy potente hacia el futuro. O sea, es transformar un poco la cabeza de los profesores a aquello que realmente estamos esperando como humanidad, yo creo, de un cambio en la manera de cómo se aprende, cómo se enseña, qué se enseña. Y eso tiene un lado positivo, pero esto es una improvisación completa. Entonces, a las 2 primeras semanas de ver que no resulta para nada lo que se está enviando, bueno, los profesores tienen que empezar a hacer las cosas de manera distinta. Lo segundo es el tema del acceso. El acceso tanto a plataformas adecuadas, pero también del acceso de los estudiantes a las herramientas para poder tener clases online. Y ahí, por ejemplo, hay distintos esfuerzos en los distintos países de poner plataformas, por ejemplo, veía que en Nueva York se regalaron, se regalaron es una mala palabra, pero se distribuyeron 300.000 tablets a estudiantes y también conexiones de internet, porque incluso en Nueva York y en países mucho más desarrollados que nosotros, también tienen problemas de acceso no solo a tablets y computadores, sino que también acceso a internet. Por lo tanto, el primer desafío es adaptarse a esta nueva realidad y aprender a usar plataformas, encontrar los recursos. Muchos gobiernos han hecho apoyo significativo en ese sentido. El gobierno chileno también, al menos en el sistema escolar. No he visto suficientes apoyos, o no encontré, la verdad, en el ámbito de la educación superior. Pero en el sistema escolar ha puesto material y hay un esfuerzo más o menos importante. Lo segundo es el tema del financiamiento, o sea, cómo se financia. En todos los países hay problemas, y en todos los países se están adoptando medidas más o menos similares. Por ejemplo, que los créditos no se paguen los intereses de los créditos, o postergar los pagos o el Estado poner subsidios. Al final, el tema del financiamiento, no solo de la institución, sino que también de los profesores. O sea, veía que en Estados Unidos un 40%, dice el informe, de los profesores que trabajan en la educación técnico-profesional o vocacional trabajan por tiempos parciales, no tienen sistemas de seguridad, y es una cosa parecida a la que pasa aquí en Chile. Ese 40% se queda prácticamente en la calle, o sea, engruesa los niveles de cesantía de países como Estados Unidos. Y entre paréntesis, ayer me llegó un video de una ciudad norteamericana en que había filas enormes de autos para ir a recibir paquetes de alimentos de gente de clase media, profesionales, que llevan 3 meses sin trabajar y que no tienen recursos siquiera para alimentarse. Por lo tanto, es una situación que está impactando, y el tema del financiamiento, se ven distintas iniciativas, por ejemplo, de alguna manera, ya dije, postergación de pago, fin de las sanciones a las personas que no pagan, y distintas iniciativas para poder mantener
el sistema en una situación como esta. Y el tercer aspecto tiene que ver con la calidad. Y yo creo que ahí es bien interesante ver que la mayoría de los países, bueno, han bajado sus estándares. O sea, no van a hacer evaluaciones o van a hacer evaluaciones distintas. Y de alguna manera, en estas condiciones no se puede exigir los estándares de calidad que se exigían cada vez más altos. Hoy día hay una imposibilidad prácticamente de hacer evaluaciones a los estudiantes o evaluaciones a los docentes respecto de lo que han debido hacer, insisto, la mayoría improvisadamente. En el mismo informe dice que hay muy pocas instituciones que estaban preparadas para esto. Entonces, creo que es un tema a considerar, que la calidad va a bajar, o sea, que la calidad de los aprendizajes va a bajar. Y he dicho en otras partes que, y por el sistema escolar, pero creo que también corresponde a la educación superior, al menos en esta etapa, y es que nuestros niños van a aprender menos, pero nuestros profesores van a aprender más. O sea, creo que los docentes están aprendiendo algo que debían haber hecho ya, pero esto se tuvo un empujón, esto le ha dado un empuje que va a significar un cambio para los docentes, y yo tengo la sensación que va a ser un cambio positivo y va a ser también un cambio importante en términos de una revalorización de la profesión docente o de los docentes que están trabajando con otros instrumentos, que han tenido que verse forzados también a interactuar con sus alumnos de una manera distinta. O sea, no sé cómo está haciendo en la educación técnico-profesional superior, pero en el sistema escolar los profesores se están conectando mucho personalmente con los alumnos o con sus familias. Y en esta cosa más emocional que planteaba Felipe Cast, bueno, preguntándoles cómo están, si tienen o no los elementos adecuados, en fin, apoyando que la experiencia no se deteriore a tal nivel que tengamos alumnos que no hacen o que no están capacitados de hacer nada en este tiempo que viene. Yo quería terminar señalando que estuve buscando en el Ministerio del Interior las cosas que está haciendo Chile en este ámbito y encontré que es pobre, o sea, sobre todo en el ámbito de educación superior. O sea, hay un documento que se llama algo así como Educación Superior o Guías para la Educación Superior en esta etapa de COVID. Se creó un comité de emergencia, hay un levantamiento de necesidades, hay también una alianza para difundir prácticas que estén resultando, se está mirando recursos internacionales, acuerdo con el Instituto Tecnológico de Monterrey y con un centro del País Vasco, hay sistemas tutoriales, se están manteniendo beneficios a los estudiantes, la gratuidad, las becas, los créditos, pero la verdad es que no veo una estrategia aún, y en ese sentido creo que vertebral y reflexiones como la que hoy día se está haciendo
y documentos como este que ha presentado José Joaquín hoy día son muy valiosos. Yo pienso sinceramente que no hay que esperar mucho más de las políticas del gobierno. Al contrario, creo que en el mundo político va a haber, y ya hay presentado un proyecto de ley para que no se paguen los aranceles. No es el único país, hay otras experiencias que se cuentan en el informe donde hay también, sospecho que España, no estoy segura, donde hay también proyecto de ley para suspender pago de aranceles, pero al final me parece que esto tiene un gran impacto negativo en esta generación, pero tiene luces de oportunidad para asumir desafíos más potentes hacia el futuro en términos de lo académico. Y quiero terminar con un dato. En Chile hay un 25% de déficit de profesionales en el área de digital. Y año a año hay una demanda por unos 5.000 empleos en el ámbito de las nuevas tecnologías que no son cubiertas, y probablemente esto va a ir en aumento, y la pandemia va a ser un factor de crecimiento en esta demanda. Y en ese sentido creo que aquí van a venir procesos de reconversión. Estamos en este momento abocados únicamente a ver cómo salimos de este huascazo que ha sido el COVID, y cómo lo enfrentamos de la mejor manera en el ámbito académico, en el ámbito financiero. Muy preocupante el tema de investigación, o sea, qué investigación se puede hacer. Y por último, sin embargo, creo que el tiempo que viene va a ser largo, y ese tiempo no es para resistir lo que tenemos, sino para generar una manera nueva, distinta, y aquí hay, como decía José Joaquín, es cómo fortalecer respuestas no solo a las demandas inmediatas que vienen desde los mercados, sino aumentar también la reflexión sobre las respuestas más de largo plazo. Y solo un último brochazo tiene que ver con el problema de que desgraciadamente las inequidades en nuestro país van a crecer, y ese también es un tema que tenemos que tener muy presente. Perfecto. Mariana, 1.000.000 de gracias por la intervención. Vamos a darle paso a continuación al presidente de Vertebral, Juan Pablo Guzmán. Él es ingeniero comercial con mención en Administración y magíster en Finanzas por la Universidad de Chile. Es rector del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, en el que anteriormente se desempeñó como vicerrector de Administración y Finanzas. Así que, por favor, Juan Pablo, tienes el turno de la palabra hasta por 15 minutos. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Parto por agradecer enormemente a los panelistas, Mariana Aylwin, senador Felipe Kast, que ya no nos acompaña, pero agradecerle por su participación e involucramiento. Y bueno, y sin duda, José Joaquín y el resto de los autores, Julio Labraña, Javier Álvarez, por el valioso documento. Yo quiero reconocer una vez más, ya lo hemos hecho antes, pero el auténtico interés de José Joaquín y el equipo del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP
por involucrarse en el mundo técnico profesional y este camino que hemos recorrido hace ya más de un año con Vertebral, para ir visibilizando la perspectiva y aportando contenido a la discusión y al desarrollo de la educación técnico profesional en el país. Una tarea maratónica y gente con el calibre y el peso y profundidad como José Joaquín son sin duda un aporte valiosísimo. Frente al desarrollo de esta crisis, Vertebral se ha constituido como una instancia de colaboración y apoyo y representación de la perspectiva técnico-profesional. Dentro de Vertebral convivimos instituciones de todo tipo, grandes, pequeñas, generalistas, de nicho, nacionales, locales. Algunas están enfocadas, la verdad, la gran mayoría, en la formación presencial, pero también tenemos los únicos casos de instituciones virtuales acreditadas, que han sido un aporte muy grande también en este periodo, con y sin gratuidad, todos los tipos de naturaleza jurídica, y la única condición es ser técnico profesionales y estar acreditada. Parto por reconocer que el documento representa muy bien las preocupaciones y acciones que quienes estamos a cargo de instituciones de educación superior hemos estado compartiendo al interior del Consejo. Y eso es muy decidor de la calidad y profundidad del documento. Junto con ser una visión general y que aporta perspectiva internacional, es muy representativo de lo que hemos estado viviendo como instituciones en el último tiempo, en lo local. Creo especialmente destacable, insisto también, el cómo además hace una bajada muy pertinente a la realidad técnico-profesional. La maldición que ha enfrentado este país y la formación técnico-profesional desde casi siempre es su confusión con la formación universitaria, y este documento cumple muy bien con hacer una bajada pertinente a la realidad de las instituciones, así que lo consideramos extremadamente valioso y estamos muy contentos de él y tenemos que tratar de hacer la mayor cantidad de eco posible. Por eso esta actividad es tan importante y les agradezco tanto a los panelistas. Yo no quiero minimizar el desafío de la formación universitaria en cuanto a docencia y el impacto en sus alumnos por todo lo que está pasando. Pero tal como el informe lo indica, la severidad del daño y del impacto en el mundo técnico profesional es sin duda extremadamente superior que en el ámbito universitario. Para quien nos toca, como en mi caso, ver realidades de los tres formatos, por decirlo así, sin duda que las carreras técnicas, en todas las dimensiones posibles, sufren mucho más. Mariana ya lo planteaba en la educación escolar y en la escolar técnico profesional. Es muy visible. Por lo tanto, valoro esto, insisto, mucho. La vulnerabilidad, bueno, las instituciones técnico-profesionales, ¿por qué ocurre esto? Han sido una opción de desarrollo, tal como lo dice el documento, para estudiantes que quieren una inserción más rápida en el mercado laboral. Y producto, obviamente, de esta orientación, este sector tiende a convocar a un porcentaje significativo de estudiantes provenientes de familias de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Están concentrados, es una realidad empírica, los segmentos bajos y medios de la sociedad. ¿Qué consecuencias prácticas tiene eso? Bueno, en primer lugar, hay una capacidad en cuanto a competencias TIC, de tecnología de información y comunicación, que es más débil que en otros segmentos. La conectividad en cuanto a acceso, no solo a conectividad a Internet, sino que a pantalla, es menor. Acá, en las condiciones de entornos que viven los alumnos de este segmento, muchas veces tienen que competir al interior de un núcleo familiar o una comunidad por el mismo recurso de conectividad. Estadísticamente pueden figurar conectados, pero la verdad es que hay una escasez relativa de la disponibilidad de ese recurso, aunque es existente. Y por último, bueno, sin duda, el impacto de los efectos inmediatos y futuros en cuanto a lo económico para este segmento es mucho mayor. El desempleo inmediato, la interrupción de la economía cotidiana, obviamente afecta mucho más a este sector más vulnerable. En segundo lugar, también el informe lo dice muy bien, se produce una tensión evidente entre el componente práctico que tienen los programas que impartimos y que están asociados a nuestra función, y esta modalidad virtual bajo la cual hemos tenido que iniciar el año y probablemente en varios ámbitos continuarla en su desarrollo completo. Y bueno, por último, algo que es inherente al sector, también nosotros como formadores competimos con otras obligaciones que nuestro segmento tiene, y eso es muy claro al considerar el 40% de formación vespertina que tiene el sector técnico profesional en Chile.
En términos generales, y dado este mapeo del perfil, todas nuestras instituciones han iniciado sus clases teóricas y hoy podemos decir que después de un esfuerzo muy significativo, el sector TP está en funcionamiento. El caso general, tal como lo plantea Mariana, son clases por telepresencia para cubrir las materias teóricas de los distintos programas de estudio. Hemos reprogramado el semestre y las asignaturas, concentrando la etapa teórica para el inicio, de manera de dar tiempo a actividades prácticas hacia la segunda etapa del año. Dentro del espectro de instituciones de vertebral, hay algunas instituciones que han ido más allá y han optado por caminos más de frentón, de educación online, disponibilizando herramientas de enseñanza a distancia. En el caso general, bueno, ya lo he dicho, ha significado esta reprogramación y todavía creo yo, para ser completamente honesto, no ha significado un cambio pedagógico en todo lo que implica. Para alcanzar ese nivel, el mes y medio que hemos tenido de adaptación, o los 2 meses si ustedes quieren, es imposible. O sea, sería demasiado absurdo plantear de que ya hemos dado por cerrada esa etapa. Sin embargo, yo tengo la convicción, y lo que veo y lo que discutimos al interior del Consejo, es que hay una propuesta solvente para el inicio del año académico y están trazados los pasos para ir incorporando y completando esta propuesta a tiempo, de manera que el motor, creo yo, funciona bastante bien. Lejos de dar por resuelto el desafío, tenemos que enfrentar en lo que queda el año académico una etapa paulatina de transición, pensando en lo positivo, independiente de las palabras del senador Kast, que obviamente nos alertan sobre el futuro, pero vemos hacia adelante que esto obviamente va a ir tendiendo al alivio, por decirlo de alguna manera, en una etapa de transición que va a tener que responder a una combinación de factores. En primer lugar, bueno, no hay certeza, no se sabe cuánto dura esta etapa dura del COVID, que implica el congelamiento de actividades presenciales, y bueno, las cifras de las últimas semanas lo complican o lo evidencian. Nosotros como sector tenemos que retomar tan pronto como sea posible las actividades académicas no virtualizables y también aportar a nuestros alumnos la posibilidad de servicios presenciales mínimos. Incluso alumnos que tienen dificultades de conectividad o un espacio adecuado para sus estudios, bueno, nuestros laboratorios de computación son algo que hay que liberarles lo antes posible. Tenemos que retomar tan pronto como sea posible estas actividades de práctica imprescindibles, pero también tenemos que resguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa, docentes, alumnos, colaboradores. Tenemos que establecer también un sistema que permita enfrentar desde un punto de vista institucional cuarentenas emergentes, brotes de contagio en alguna sede o en recinto, toques de queda, cierres temporales, etc. Y también, por último, tenemos que lograr una fórmula de docencia que permita que cada individuo perteneciente a estas comunidades tome decisiones responsables. ¿A qué me refiero? Si yo tengo síntomas o estuve con alguien contagiado, tengo que tomar la decisión de marginarme del proceso educativo en esta etapa híbrida, cuando se vuelva presencial. Y eso no puede traer consigo un costo de fracaso en sus estudios, porque si no, no estamos incentivando o generando las condiciones para las decisiones responsables en toda la comunidad. Va a ser un desafío tremendo. Hacíamos la reflexión a nivel del Consejo de Rectores y pensamos que para salir adelante se requieren de 3 elementos fundamentales. En primer lugar, flexibilidad. En segundo lugar, tal como todos los panelistas lo han planteado, calidad. Y finalmente, voluntad. En cuanto a flexibilidad, bueno, obvio, ni la pandemia ni la crisis que vino previa en octubre, digamos, estaban consideradas en ningún plan de desarrollo institucional o planificación estratégica, y ni siquiera, obviamente, en un calendario. Por eso lo importante es que exista una adecuada versatilidad para pensar y proponer soluciones transitorias a un problema que, si bien es asfixiante, es transitorio. Obviamente hay ciertas cosas que vamos a aprender y vamos a incorporar a largo plazo, pero hay una contingencia que requiere de medidas transitorias y para eso se requiere flexibilidad de todos los actores. Las instituciones técnico-profesionales de este país, yo creo que contamos con esa capacidad y con esa flexibilidad, pero esto es parte de un sistema y todos los distintos actores tienen que actuar con esa misma flexibilidad. En cuanto a calidad, que es el tema fundamental para Vertebral, ustedes saben, la condición para pertenecer a nuestra organización es ser instituciones acreditadas. La calidad en la entrega del servicio educativo es y debe ser intransable.
A mí me consta que en el interior de nuestras instituciones, aún en las más complejas circunstancias, hemos hecho todos los esfuerzos por preservarlas. Y en ese sentido, tal como está bien planteado en el informe que comentamos, y también lo abordó recientemente Hernán Burdil, el presidente de la CNA, entendemos que ese compromiso no solo se trata de cumplir, o más bien en estos tiempos uno podría decir, transmitir en tiempo y forma la docencia. Acá hay que saber que dada la diversidad de realidades personales de los alumnos y también de nuestros docentes, algunas cosas no van a resultar exactamente como se quiere. Eso es, hay que asumirlo dentro del proceso que estamos viviendo. Lo importante entonces es que contemos con mecanismos de diagnóstico oportunos para evaluar el nivel de alcance de los compromisos o de los aprendizajes buscados por nuestros alumnos y activar las acciones remediales necesarias, no ahora, no en lo inmediato, no en la contingencia, tal vez durante el segundo semestre y tal vez durante el próximo año también. ¿Para qué? Para esto que han planteado ustedes mismos, para que nuestros egresados no enfrenten el doble problema de enfrentar una economía adversa para efectos de encontrar oportunidades de empleo y desarrollo, sino que además cuenten con menos herramientas para enfrentar ese proceso. Por último, voluntad. Esta flexibilidad y estos cambios requieren de la voluntad de todas las partes involucradas. Y aquí me refiero tanto al Estado, en cuanto a quien organiza y regula al sector, como a los integrantes de la comunidad educativa, docentes, colaboradores, estudiantes y también directivos. Todos deben poner de su parte para enfrentarlo de la mejor manera posible, haciendo un cierto ejercicio de acciones que sean importantes o valiosas hacia adelante. Yo quisiera mencionar algunas, partiendo por las acciones que no creemos que sean positivas o deseables. El sistema técnico profesional se financia en un 97% por los aranceles que recauda. A nivel promedio, en el ámbito universitario, esa cifra es el 60%, obviamente muy marcada por las instituciones del Consejo de Rectores que reciben aportes fiscales importantes. Pero a nivel de promedio, para que se hagan una idea, 97% de los ingresos de las instituciones técnico-profesionales son sus aranceles, 60% en el ámbito universitario. Para las instituciones de este segmento técnico-profesional que no están en gratuidad, 50% de sus ingresos lo van a recaudar directamente del bolsillo de sus alumnos en las condiciones en que está toda la comunidad hoy en día. En el caso de las instituciones que están en gratuidad es algo cercano al 25%. Ustedes podrán imaginarse el impacto o el daño que genera en estas instituciones cuyo ingreso en un 50% está determinado por el bolsillo de las familias, cuando se suspende el pago de aranceles sin medidas paliativas de ningún tipo. Es, no sé si es demasiado severa la palabra, pero puede ser letal. Y especialmente para aquellas instituciones más pequeñas o con menor cantidad de recursos. Y eso es un tema muy importante a considerar. No quisiéramos que además de la calidad, además de todo lo que ya se ha planteado, la diversidad que tanto nos va a costar mantener a futuro en este sector técnico profesional sea otra de las víctimas en el desarrollo. Vemos con mucha preocupación estas iniciativas y creemos que hay que cambiarlas por otras. ¿Cuáles pueden ser otras? Bueno, se pueden fortalecer los mecanismos de ayuda estudiantil. Se ha hablado, con todo lo que ha pasado, de que la condición socioeconómica de los alumnos involucrados en la educación técnico-profesional ha variado durante los últimos meses. Por lo tanto, generar un nuevo proceso de postulación a las ayudas estudiantiles es algo que, si bien implica recursos importantes, tiene todo el sentido del mundo. Las condiciones no son las mismas que hace 6 meses atrás, por razones absolutamente conocidas. A mediano plazo, sin duda también los mecanismos de financiamiento, el senador lo plantea de una manera bastante importante. Yo creo que incluso, aunque nos limitemos a las herramientas existentes, el sistema de financiamiento tiene que abrir la puerta a mecanismos de educación a distancia. El proyecto de ley del sistema de financiamiento solidario originalmente excluía de manera explícita el financiamiento a las carreras a distancia, y eso no favorece lo que viene.
Otra línea, obviamente, seguir favoreciendo las condiciones de conectividad. Nosotros, con la ayuda de la Subsecretaría de Educación Superior, hicimos una iniciativa de contacto con las empresas de telecomunicaciones más importantes del país, y esa gestión, a la larga, permitió que, a costo de las instituciones, no recibimos ningún tipo de subsidio, cerca de 80.000 alumnos del mundo técnico profesional consiguiera, aportado por las instituciones, insisto, planes de conectividad. Imagínense el impacto que eso puede llegar a tener. Obviamente resolvemos solo Internet, no la pantalla. El desafío pendiente es la pantalla. También muchas de nuestras instituciones han prestado sus computadores de laboratorio, han comprado equipos para distribuirlos, pero la cobertura de esa ayuda puede avanzarse más. Y en eso hay una iniciativa en la que el Estado podría involucrarse de manera importante. Por último, creo yo que sería muy interesante si se estudiaran acciones como las que menciona el estudio, virtualización de contenido y simulación. Si es que esto se extiende, podríamos generar bienes públicos para las instituciones de formación en cosas genéricas, compartidas, que apuntaran a virtualizar y a poder seguir entonces ganando este tiempo para alejarnos de la reunión lo más posible o dedicar nuestras actividades presenciales a lo estrictamente necesario. Y por último, mecanismos adicionales de evaluación de aprendizaje, esto que me refería a la calidad y a la medición del resultado final, mejorar mecanismos, subsidiar, apoyar con recursos para la construcción de mecanismos de evaluación de aprendizaje y la implementación de planes remediales. Son acciones que el Ministerio bien podría aplicar, no son recursos descomunales, pero para muchas de las instituciones, especialmente las más pequeñas, que además cuentan con menos equipos de gestión para producir esas herramientas, podrían hacer una gran diferencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Pablo, por tu exposición. Vamos a pasar ahora a una muy breve ronda de preguntas en beneficio del tiempo. Sé, me voy a tener que poner colorado solo una vez, pero naturalmente quiero pedirle disculpas a todos porque no va a haber posibilidad de que admitamos todas las preguntas, pero hay dos aquí seleccionadas. En primer lugar, para la exministra Mariana, te queríamos preguntar si crees tú que la clase política esté abierta a financiar la educación a distancia y capacitación a distancia en el CENSE. Hoy no tienen becas y en CENSE tiene un valor menor. Esta es la modalidad de estudio que quizá llegó para quedarse. Esa es la primera pregunta para ti. Para el profesor Brunner, y también conjugando su calidad de exministro secretario general de gobierno, y las instituciones de educación superior en Chile se preparan y enfrentan el desafío de esta nueva normalidad, entre comillas, entre una educación mixta que combine lo mejor de la presencial y la flexibilidad de la online. ¿Cuál debiera ser el rol del Estado para permitir el acceso a la conectividad? Ahí hay dos preguntas y yo creo que van a ser las únicas. Pido las disculpas, después me retan a mí. ¿Quién quiere comenzar? Mariana, ¿quieres comenzar tú? Perfecto. Ahí sí. Ya. Es curioso porque la educación online ha sido muy despreciada por el mundo político en general, pero creo que hoy día llegó para quedarse y entonces debiera cambiar el criterio para poder trabajar de esta manera. Por de pronto, me imagino que todo este año hay mucho de lo que hace el CENSE que lo va a tener que hacer de manera no presencial. Y en ese sentido, yo espero que haya una apertura. Lo mismo, no puede ser que aquí, por ejemplo, los créditos no puedan, o los apoyos estudiantiles no puedan ser recibidos por quienes hacen
educación a distancia. O sea, esto de alguna manera creo que va a ser va a generar un cambio en la percepción y va a ser una necesidad. Y espero que el mundo político sea capaz de asumirlo de esa manera. Bueno, parece que se nos fue nuestro Sí. coordinador, pero No, aquí estoy, José Joaquín. está bien, ya, muy bien. Bueno, efectivamente, el Estado tendrá que hacer un programa de completar la conectividad, que en realidad, si uno mira las cifras en América Latina, en Chile es relativamente avanzada. Pero claro, falta, porque nadie había imaginado que vamos a entrar muy probablemente a una educación superior que en Chile sabemos es casi universal hoy día. Nadie imaginaba que vamos a tener que adoptar plataformas híbridas que van a poner una demanda sobre el uso de Internet mucho mayor y más pesado y complejo que el que tenemos ahora. No es solamente un problema de conectividad, porque, por ejemplo, uno mira las cifras y ahora cuando salgamos, empecemos a salir de esto, habrá que hacer una especie de evaluación y diagnóstico, pero uno escucha de que hay parte significativa de estudiantes de la educación superior cuya única forma de acceder es a través del aparato móvil. Claro. Pero eso en realidad lo pone a ese estudiante, que pueden ser una cantidad relativamente importante, en desventaja muy, muy grande respecto de otros que pueden acceder plenamente, digamos, a un computador con pantalla establemente, con una buena conexión, y pueden trabajar, por lo tanto, con los materiales y no meramente mirar no sé, un PDF o un video en el teléfono. Entonces, yo creo que va a venir una etapa, efectivamente, en que, dado el nuevo horizonte, el gobierno va a tener que volver a redefinir su política a través de la respectiva subsecretaría para efectivamente poner ahora ya no solamente la conectividad básica y básicamente centrada en la telefonía, y elevarla a una condición que haga posible realmente pensar en una plataforma híbrida docente hacia el futuro, ¿no? Y eso requerirá unas ciertas inversiones, requerirá de las propias instituciones, digamos, tener muy claro cuál es la necesidad de cada una. Yo he visto sobre todo, y Juan Pablo debe conocer bien la situación interna de su propia institución, pero instituciones en regiones cuyo alumnado, por ejemplo, está disperso dentro de la región, pero en lugares muy apartados, donde no tenían acceso, y he visto a instituciones hacer el esfuerzo con sus propios vehículos, con su propio personal, hacer algo increíble, que es llevar computadores a 200, 250 kilómetros, que a veces ha costado identificar en el mapa dónde exactamente había que llegar. O sea, las propias instituciones han aprendido que lo que llamamos la diversidad de los estudiantes en realidad también es una diversidad desde este punto de vista, de cómo se conectan y desde dónde se conectan, ¿no? Y va a ser un buen desafío para la política del país y de las propias instituciones. Bien, muchas gracias, José Joaquín. Mariana, presidente, yo no sé si usted quisiera complementar algo más o tener un minuto de palabras de cierre para yo dar un último aviso antes de retirarnos. Ahí sí. Gracias. Yo, agradecer por todo lo planteado. Ha sido una muy buena oportunidad. Tenemos que concentrarnos, tenemos que actuar con mucha efectividad. Yo quiero recalcar el que no puede ser como resultado de esta crisis que aquellos alumnos del mundo técnico profesional que además dentro de ese universo enfrenten más dificultades y tengan que escuchar la clase por un celular pequeño y no puedan ver ni siquiera el documento,
sean quienes enfrenten a futuro este mercado laboral más adverso y no cuenten con oportunidades equivalentes. Fallaríamos gravemente si no somos capaces de reaccionar. Vamos a tener problemas, las instituciones no nos va a resultar todo perfecto y por lo tanto también hay que entender de que vamos a tener que aplicar remediales y que van a haber problemas. Eso debe ser parte del criterio con el que se trabaje. Ahora, viendo el lado positivo, desde hace mucho tiempo, José Joaquín, Mariana y todo el mundo, y nosotros mismos veníamos planteando que las competencias TIC eran esenciales para el futuro, y hemos logrado, creo yo, de una manera absolutamente impensada, generar de manera implícita esas capacidades en nuestros alumnos, y a partir de eso también tenemos el deber de construir de manera permanente eso en nuestros currículum y en nuestra forma de enseñar. Así que nada, darle un sincero agradecimiento e invitarlos a apoyarnos y seguir trabajando para sacar adelante la formación técnico-profesional en Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí sí, gracias presidente por sus palabras. Bueno, de esta forma entonces le damos término a nuestro primer webinar. Vienen algunos otros, quiero anticiparles desde ya. Estamos trabajando en la definición de la parrilla de expositores, que por supuesto, al igual que hoy, va a ser de primer nivel, y va a tratarse sobre el 9º informe de la Unidad de Estudios Vertebral UDP sobre capacitación y educación continua y reconversión laboral, donde vamos a abordar con especial énfasis el desafío de la empleabilidad de jóvenes y adultos en nuestro país que egresan de la educación superior y procuran incorporarse con prontitud a mercados laborales en un contexto de recesión económica y regiones deprimidas, que duda cabe. Ya está trabajándose ese informe. Una vez más, muchas gracias a todos por asistir, por acompañarnos, a los panelistas, al público. Muy pronto van a recibir una breve encuesta. Va también el documento del que tanto se ha hablado hoy día a requerimiento de muchos de ustedes. Y eso es. Muchas gracias. Que tengan un buen día.